Gloria, 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 gloria. Padre Dios, amén. Presentamos los niños, oh Dios. Te damos muchas gracias por cada uno de ellos, por las expresiones que recibieron. Permite que la palabra quede anclada en el alma de ellos, Señor, y en sus corazones, Señor. Y cuando crezcan, oh Dios, esas broten a vida, Padre. Bendícele a cada uno de ellos. Quizás algunos todavía no saben lo que están haciendo. Son tan pequeños, están repitiendo simplemente, Padre. Pero permite que esa semilla quede sembrada en ellos, Padre. Te damos gracias por cada uno de ellos, por las profesoras. Bendícela, cuídela, Señor. La amamos y la apreciamos, Señor. Y te damos gracias por este cántico, Padre. Te damos gracias por los que están allí conectados en vía YouTube, vía internet, vía Zoom, oh Dios, que reciban la palabra, Padre. Gracias por estar aquí ahora en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ama a Dios, diga amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a la gente que está allí en Zoom. Amén. Dios bendiga a los que están allí vía YouTube. Amén. Dios bendiga a los que están allí. Amén. En vía Facebook. Amén. Que sean ricamente bendecidos. Y le damos gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Amén, para indagar de sus verdades. Realmente, amén, tenemos, amén, visita en este momento, parece que está ahí, amén, Hermelinda Mejías. Dios la bendiga, Dios la guarde, Dios le guarde, amén. Y ella es, amén, la madre de Douglas. Amén, Dios le bendiga, amén. Y está Diego también ahí, Dios le bendiga a ellos. Amén, y bueno, no estamos haciendo cultos, amén, porque usted sabe, estamos hacia, amén, YouTube, internet, amén, tres formas de plataforma de expresar a los hermanos que están en sus casas, amén, por causa de esta pandemia. Pero agradecemos a Dios, amén, algunos 3 o 4 que han venido aquí hasta este lugar para estar acompañándonos, para poder sacar adelante este, amén, programa o mensaje, de manera que llegue a la casa de ellos. Así que estamos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha ido dando a través de la palabra del Señor, amén, como Él nos ha bendecido, amén. Y venimos hablando de las 2 simientes y las 2 vides, amén, porque hay una simiente natural y también hay una simiente espiritual, amén. Y hay una planta que no plantó nuestro Padre Celestial en esta tierra. Hay una semilla que no fue sembrada por Dios, amén, pero sí hay una semilla que sí fue sembrada por Dios. Y eso es lo que le cuesta a muchas personas poder llegar a comprender, amén, y poder llegar a creer que verdaderamente existe una planta que no plantó el Padre Celestial. Así que teniendo algunas escrituras como base, amén, queremos leer Génesis el capítulo 3, amén, el versículo 15, amén. Y si le pudieran pasar allí, amén, a Hermelinda, amén, una Biblia para que pueda leer ella, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén. Cuando los hijos de Dios, digamos, cuando Dios puso a Adán allí en la tierra, amén, en el Edén, porque no había quien labrara la tierra, amén, Dios ya lo había hecho a imagen y semejanza. Pero luego Dios lo formó, amén, del polvo de la tierra para que Él pudiera labrar la tierra, porque no había quien la, amén, labrase. Pues entonces, amén, Adán todavía estaba solo, amén, porque no le había sido hecha una compañera. El nombre de ellos era Adán, amén, y Adán, hermano, estaba ahí solo, amén, hasta que Dios puso un sueño sobre él, amén, y amén, de su costilla sacó a Eva, amén. Y cuando él vio a Eva, dijo: entonces ella será llamada Isha, amén, porque será llamada varona, porque del varón ella fue tomada. Así que ahí ya Adán no estaba más solo, sino que se le había sido dada, amén, una compañera idónea, una compañera para que estuviera con él y pues él pudiera andar con ella del brazo y salir, porque como había hecho, amén, el león y la leona, el tigre, amén, y la tigresa, había hecho, amén, cada animal en pareja, amén, pero Adán estaba solo.
y al estar solo, pues entonces le creó una compañera, amén, para que no estuviera solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es una gran verdad con respecto a los hombres. No es bueno que ellos estén solos, porque cuando ellos están solos, hermanos, si no tienen don de continencia, comienza la maquinación, comienza la maldad allí, amén. Y también, hermano, el hombre solo es un desastre, amén. Pero cuando Dios le da a él una compañera, esa es una de las más grandes bendiciones que Dios le puede dar al hombre, aparte de su salvación. Porque lo más glorioso es la salvación, pero aparte de la salvación, lo mejor que Dios le puede dar al hombre es una buena mujer, una compañera idónea. Y eso es lo que ninguna mujer debiera salirse de posición. Siempre debería ser una gran ayuda, amén, una mujer idónea para su compañero. Así que le damos gracias a Dios, hermano, porque el Dios de los cielos le creó entonces a Adán una ayuda idónea. Pero dice la escritura que, amén, había un ser serpiente, había un ser allí, hermano, más astuto que todos los animales del campo, amén, que el Señor nuestro Dios había hecho, y este era la serpiente, amén. Y encontramos que la serpiente andaba de pie, amén, porque no se arrastraba sobre el pecho. Dios había hecho una bestia y no un reptil. Amén. El reptil es aquel que se arrastra sobre el pecho y que ustedes pueden ver allí, hermano, en los árboles, debajo de las rocas, en alguna parte, algún día, hermano, en el calor. Amén. Ese es un reptil, pero amén, la serpiente, hermano, andaba erecta, ella caminaba y hablaba. Y habló con la mujer, y cuando habló con la mujer, pues entonces, amén, la serpiente, hermano, mal interpretó la palabra, porque el propósito de Satanás era destruir la creación de Dios, era destruir lo que Dios había hecho. Por lo tanto, ella, amén, le mal interpretó, entró en diálogo con la mujer y le dijo, amén, que no moriría. Amén, le dijo, no moriréis. Amén, porque la invitó la serpiente a que comiera del fruto que era prohibido. Ese fruto no podía comerlo ella, porque al comerlo era desobediencia hacia Dios, y esa desobediencia, hermano, tendría un pago. Toda transgresión tiene un pago. Así que si usted está viviendo, amén, siendo un transgresor, sepa lo que tarde o temprano la maldad lo va a alcanzar. Amén, la maldad alcanza al impío tarde o temprano. Así que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pues entonces, hermano, esta serpiente le tergiversó la escritura y le dijo, no moriréis. Pues entonces cuando le dijo no moriréis, amén, ella dialogó con este segundo hombre, amén, serpiente, y ella entró, hermano, en pecado con él al desobedecerle a Dios, y luego ella vino y le dio a su marido también. Amén. Y Dios comenzó una sentencia, amén, sobre la serpiente. Amén. Cuando le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Pues entonces, amén, le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Eso quiere decir que no andaba sobre el pecho, sino que esta bestia llamada serpiente, él verdaderamente andaba erecto y hablaba, porque le dijo, con que Dios os ha dicho, amén. Y hoy en día usted puede ver que no hay ningún eslabón, ningún hueso, ninguna célula, nada que se parezca a la serpiente. Amén. Por cuanto Dios dijo, y pondré enemistad. Pero al decir pondré enemistad, eso significaba de que había amistad. No tiene objeto que Dios diga pondré enemistad si son enemigos. Amén. Era que esa simiente eran amigos. Por lo tanto le dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y leemos el verso 15 todos juntos para ver que esto es escritural. Amén. El versículo 15 dice así, junto en el nombre del Señor Jesucristo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañal. Hemos entendido, amén, por la escritura,
de que la mujer no tiene simiente. Amén, y entendemos que la mujer, amén, tiene un óvulo. Amén, y cuando hay una sensación o ella fecunda sin sensación y luego viene el embrión, amén, entre la mujer, pues entonces al entrar allí en la mujer, amén, el óvulo se convierte en una simiente. Amén, en una simiente que verdaderamente viene a ser simiente de la mujer. Amén, pero es por causa, amén, a ver si en el próximo culto, tal vez, si Dios me lo permite, le explique eso, amén, que acabo de ver estos días, en donde se puede comprobar que la mujer tiene simiente, pero no por ser simiente el óvulo, sino que al fecundar, amén, se convierte en una simiente. Amén, y la única manera de que uno puede, la mujer puede verdaderamente fecundar es que tenga amistad con la simiente que ha sido puesta en ella. Amén, la mujer no puede, amén, fecundar con el gorila, no puede fecundar con un toro, con un burro, con algo, amén, porque verdaderamente no hay amistad en esa simiente. Pero en la simiente de la serpiente, por causa de lo que acabamos de leer, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente, amén, de la mujer iba a herir, amén, a la simiente de la serpiente en la cabeza, y tú le herirás en el cascañal. Amén, son palabras proféticas de parte del Señor. Bueno, para nosotros no hay tanta complicación porque nosotros tenemos revelación de esto, pero para aquellos que no saben de qué naturaleza son, o de qué espíritu son, o qué simientes son, es que estamos tratando, amén, de revelar esto, amén, para aquellos que son simientes, escapen de la maldición que hay sobre toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial. Porque toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Así que, tomando la escritura de San Mateo capítulo 13, amén, para poder coordinar ambas escrituras, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nuestro Dios está hablando en parábolas, y Él está dando en la parábola del sembrador. Y entonces la parábola del sembrador, nuestro gran Dios está hablando allí, amén, de cómo fue sembrada la semilla. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, están poniendo atención aquí, ¿verdad? Entonces el Señor está explicando la parábola del sembrador. Pero antes de eso, amén, nos explica a mí y a usted el propósito de las parábolas. O sea, la parábola tiene un propósito, y es tratar de, a través de la parábola, mostrar algo espiritual o sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Y leemos San Mateo capítulo 13, el versículo 10 hasta el versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, el capítulo 13, amén, del versículo, amén, 10 al versículo 11. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, San Mateo capítulo 13, del versículo 10 al versículo 11. Leemos juntos. Dice: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Y respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces podemos ver por la escritura, por lo que acabamos de leer, que el propósito por el cual Dios usa parábolas, amén, es, amén, para que aquellos que teniendo oídos no oigan,
Y aquellos que, hermano, teniendo ojos, no vean. Porque no sea que si ellos ven o oyen el Señor, y se arrepienten, el Señor tenga que salvarlo. Pero de acuerdo a esta escritura dice, respondiendo le dijo, porque a vosotros, o sea, a usted mi hermana, a usted mi hermana, a usted mi hermano, le he dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Así que podemos decir lo que Jesús dijo: te alabo, Padre, Dios de los cielos, que escondiste esta cosa de los sabios, de los entendidos, pero se las has dado a los pequeños. Entonces, hermana Cristina dice, porque a vosotros, amén, os he dado, amén, a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces queda claro que hay una clase de semilla, una clase de gente en la tierra que no le es dado por Dios el que ellos conozcan el misterio de Dios. Por eso que leen la Biblia, amén, hasta algunos oran, hasta algunos ayunan, hasta algunos vienen a la iglesia, algunos toman la Biblia, pero no le es dado el conocer los misterios del reino de los cielos. Amén, y quizá usted no ora, quizá usted no lee, quizá usted, hermano, no es tan consagrado, pero Dios le permite conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, con eso no estoy apoyando al que no ora, al que no busca a Dios. No, estoy tratando de decir que esto es por voluntad de Dios, porque a Dios le plujo, porque a Dios le pareció. Para los hermanos que están internacionalmente, amén, y dele gracias a Dios si ustedes pueden conocer estos misterios, es porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no les es dado. Así que eso lo debiera de tener saltando, brincando y adorando a Dios. Tomando la escritura de San Mateo capítulo 15, amén, solamente 3 versículos, el versículo 12, 13 y 14. Dice la escritura de esta manera, lo leímos juntos, para la gloria del Señor. ¿Están aquí todavía? Dios bendiga toda esta rama tan bonita de fe, de Zoom que veo conectado. Amén. No sé cuántos están conectados vía YouTube, pero creo que Dios también tiene allí, amén, creyentes conectados. Dios los bendiga mucho. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, y aquellos que estén allí Facebook, Dios les guarde y les bendiga. Amén. San Mateo capítulo 15, el versículo 12 hasta el 15 lo leemos hasta el 14, perdón, lo leímos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Leemos de nuevo. Entonces, amén, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aleluya. Padre Dios, te damos gracias por esta maravillosa palabra, amén, por este gran misterio. Ya pudiéramos terminar, pudiéramos darle gracias a Dios y pudiéramos retirarlo, porque verdaderamente encierra tantas cosas que verdaderamente tiene una tremenda explicación, para cuyos nombres están inscritos en el libro abierto del Cordero. Pero para aquellos que no están inscritos, hermano, esto es chino mandarín, o esto es alemán, o este es un idioma desconocido para ellos, pero para nosotros son notas melodiosas que el gran compositor la expuso en la partitura, y cada uno
de nosotros la tocamos, amén, de la manera en que hemos sido creados instrumentos para hacer sonar las notas celestiales. Bendícenos por medio de la palabra, líbrame de decir algo errado, cuida a tu siervo, Señor, cuida los oídos que oirán, cuida a aquellos que están allí vía YouTube, vía Zoom, vía Facebook, Señor, llénalos del Espíritu Santo y dale la palabra. Bendice a aquellos que quisieran estar aquí, no pueden estar. Padre, bendícelo de tal manera que el día de mañana ellos puedan recibir la palabra con agrado. Señor, bendice las familias que están conectadas, Señor mío, allá en la estacada, allá en la parte norte, Señor, Batuco y así cada lugar, oh Dios, y los que están en el extranjero, Colombia, Venezuela, Señor, los que están conectados allí en España, Señor, los que están conectados allí en Argentina y algunos lugares, bendícelos ricamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquellos que oirán la palabra a través de los 2100, amén, suscriptores que tenemos, Padre, bendícelo de tal manera, Señor, que puedan recibir algo con bendición. Y pido permiso, Señor, para entrar a exhortar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Aleluya. Tomen asiento. Dios les bendiga. Amén. Tomen asiento los que están allí en Facebook. Amén. Vía Zoom. Amén. Sean ricamente bendecidos. Amén. Yo extraño al hermano Lillo. Amén. Se tuvo una recaída y una infección. Amén. Y está, hermano, medicándose, pero está bien para la gloria del Señor. Así que oraremos a nuestro hermano Lillo. Pero es uno muy bueno para ponerle amén a la palabra. Amén. Y le pone amén a la palabra porque entiende lo que están hablando de la palabra. No todos tienen ese espíritu de acentuar la palabra de Dios con un amén. Pero hay algunos que sí lo tienen y Dios los bendice ricamente. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, estos 3 versículos o estos 3 capítulos que hemos leído, hermano, tienen una relación muy importante. Y como decía, pido el permiso al Señor para entrar a exhortar, amén, parte de estos 3 capítulos, amén, que están aquí, esperando que Dios me dé gracia para hablar solamente de acuerdo a lo que dijo un profeta y solamente a aquello que dice la Biblia. Y como llevaba algunos años atrás, unos 20 años atrás, yo comencé a omitir la cita, amén, y el lugar donde hablaba el profeta, y comencé a omitir también la cita de la Biblia para que aquellos que verdaderamente aman al Señor sean lectores del mensaje. Amén, porque si usted le pone la cita, le pone el lugar, le pone el párrafo, ya, amén, no necesitan escarbar mucho. Pero cuando ustedes están leyendo, muchos de ustedes me dicen, el otro día me encontré con lo que usted estaba predicando en tal parte. Amén, y verdaderamente, hermano, esa es la forma en que usted puede entender mi lenguaje si realmente usted escucha los mensajes, amén, predicados por un profeta de Dios, o si usted lee los folletos, o si usted es lector de la Biblia. Amén. Si yo hablare, amén, de la posición de la mujer, hermano, y usted nunca ha leído, hermano, al apóstol Pablo, usted nunca me va a entender. Amén. Y usted creerá que yo estoy hablando por mi propia cuenta. Pero si usted aún conoce la Escritura, usted sabrá que yo estoy impregnado, amén, leyendo la Escritura sin decirle a usted la cita y el lugar donde estoy hablando. Pero damos gracias a Dios porque algunos párrafos los decimos, amén, con el propósito de ensamblar, con el propósito de entrar profundo en esto. Mensaje la edad de Éfeso. Primero le voy a dar el título. El título es Las 2 simientes entrelazadas desde el principio. En el culto pasado hablamos de las 2 simientes, las 2 vides, ¿verdad? Las 2 vides y las 2 simientes. Ahora estamos hablando de las 2 simientes entrelazadas desde el principio. Pues alguien dice, hermano, ¿por qué usted le pone título al mensaje? Y como no es lector, no lee la Escritura, no sabe que esto lo dijo un profeta. Ni siquiera lo sabe y él piensa que no se debería decir. Pero sí dicen, dígalo como dice la cinta, dígalo como dice el folleto. Pero le estamos diciendo las 2 vides entrelazadas desde el principio.
Y ellos se atraviesan porque decimos el título. Y el título es lo que va a hacer el desarrollo del mensaje. Vamos a hablar de dos simientes entrelazadas del principio. Amén, porque yo creo que hay dos simientes entrelazadas del principio. En la edad de Éfeso, amén, el párrafo 28 dice, según, amén, vemos por la escritura y no puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas. Amén. Ve usted, ya el título tiene su respaldo, pero lo tiene ya como una cita, amén, para respaldar el título, pero aún el título es palabra de Dios. Dice, según lo vemos por la escritura y no puede ser negado que la iglesia verdadera y la iglesia falsa están entrelazadas. O sea, están cruzadas, están entrelazadas, siendo que fueron sembradas juntas. Ahora, sí, fueron sembradas juntas, amén, pero el sembrador no es el mismo. Amén, fueron sembradas ya en el principio, Dios sembró en el principio la buena simiente, la buena semilla. Amén, pero hermano, mientras dormía, vino uno y sembró cizaña entre el campo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que la cizaña crezca? Amén, pero la cizaña crece por razón de que el Dios de los cielos manda la lluvia para, hermano, darle riega a la simiente preciosa que sembró él, lo cual es la simiente verdadera, o lo cual digamos es el trigo. Pero al regar el trigo, hermano, también recibe el agua, la cizaña. Amén, también recibe el beneficio, hermano, de lo que Dios le está enviando a la simiente verdadera, lo recibe la iglesia falsa. Entonces, ambas iglesias están entrelazadas, dice, siendo que ya fueron sembradas juntas, pero de simientes diferentes. Entonces, es muy parecida, amén, la cizaña con el trigo. Hay una diferencia, amén, muy notoria entre un trigo maduro y una cizaña. Es que el trigo maduro siempre se mantiene cabizbajo. Amén, pero sin embargo la cizaña se mantiene erecta, como la serpiente caminaba erecta. Y se mantiene así, ¿sabe por qué? Porque no tiene peso en la cabeza. Amén, porque el trigo tiene el grano. Y al tener el grano pesa y se mantiene cabizbaja. Eso es símbolo de humildad, símbolo de sencillez. Pero sin embargo, hermano, la cizaña se mantiene erecta. Y usted la puede ver allí, hermano. Amén, por eso que cuando la hoz pasa, le corta la cabeza a la cizaña. Pero hermano, sabemos que ellas son de simiente diferente. Una se parece al trigo, pero no tiene nada de trigo adentro. En el párrafo 106 dice, les debo advertir que tengan esto en la mente. Entonces, si el profeta de Dios te dice, hermano mío, les debo advertir que tenga esto en la mente, es que esto que le estoy diciendo, manténgalo aquí. Porque estoy hablando de simientes entrelazadas. Entonces, para que usted me pueda entender de eso, amén, tiene que tener en la mente lo que le estoy hablando. Que esta iglesia falsa y la iglesia verdadera fueron sembradas juntas, pero son de simientes contrarias. Ahora, las cosas espirituales están compuestas de dos partes entrelazadas. Cuando hablamos de algo espiritual, amén, hermano, eso está compuesto de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas a lo blanco y lo negro. Usted sabe, hermano, los blancos, amén, aquí hay algo blanco, están opuestas a lo negro. Amén, entonces son tan diferentes. Amén, están opuestas. Amén, lo uno a lo otro. Dice la religión del mundo espiritual está compuesto de dos árboles que tuvieron sus raíces. Como que este tiene una música. Bendito sea el Señor. Como que tiene una música, pero aleluya. ¿Ve? Suena la música, ¿verdad? Bendito sea Dios.
Entonces, la iglesia está entrelazada en dos árboles. Dice, la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. Sucedió en el principio, en las 7 de la iglesia, cuando comenzó la edad de Éfeso, año 53, amén, con el primer mensajero de Alfa, amén, el apóstol Pablo. Pues entonces, hermano, esa iglesia, hermano, estaba también entrelazada. Dice, encontramos la misma paradoja, amén, la iglesia está entrelazada. Bendito sea el nombre del Señor. Está entrelazada, amén. La iglesia está compuesta de lo bueno y de lo malo. Dos viñas constituyen la iglesia. Entonces estamos hablando de la iglesia. Como le decía en el culto pasado, dos vid, amén, y las dos simientes. Entonces, dos iglesias significa dos vid, amén. Y al decir que son diferentes, es que, hermanos, son de frutos diferentes. Dice, es como el trigo y la cizaña. Dice, creciendo juntos. Pero uno es verdadero, trigo, y el otro es falso, la cizaña. Ahora Dios le habla a cada uno. Por eso que sale a veces el trigo diciendo, Dios me habló. Y el trigo puede decir, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello. Pero si usted no tiene discernimiento, usted no va a saber qué es cizaña. Amén. Y usted va a creer que lo que Dios le habló verdaderamente pertenece a él. Pero lo que Dios le habló pertenece al genuino. Aunque lo toma la cizaña, porque aquí dice claramente, y Dios le habla a cada uno. Ahora, si usted no cree esto, yo ya no puedo nada más que hacer con usted. Pero usted dice que usted cree lo que dice un profeta, o usted es de la cinta, pues entonces usted le pondría amén a esto. Amén. Dios le habla a cada uno, dice, y lo llama la iglesia. Ve, eso es lo que llamamos la iglesia. Dios le habla a cada uno y lo llama la iglesia. Dice, y solamente los escogidos sabrán cuál es el verdadero, y solamente el escogido no será engañado. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Bendito sea el Señor. Mensaje de opción, amén 4, amén 22 de mayo de 1960, párrafo 116 dice, y en los últimos días, dice la Biblia, ahora observen, en los últimos días va a haber dos clases de gente. ¿Cuándo es el último día? Este es el último día. Entonces en el último día va a haber dos clases de gente. Una de ellas va a tener el sello de Dios y la otra va a tener la marca de la bestia. Ahora fíjese, ambos son sellados. Una marca es un sello, amén, o un sello es una marca. Por eso algunos dicen, yo no tengo la marca de la bestia, yo tengo el sello. Pero el sello también, hermano, es una marca. Amén, el sello es un candado, el sello es, hermano, algo que le ponen allí, amén, una estampa o algo para mostrar que eso ya está sellado. Amén. Entonces el sello de Dios lo va a tener la iglesia genuina, y la marca de la bestia lo tiene la iglesia falsa. Así que yo espero que, como tenemos esto en la mente, hermano, nos demos cuenta que estamos hablando de ese punto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjate, 5 de ellas eran falsas. Amén. Pero veamos antes esto. Dice, entonces aquellos que tienen la marca de la bestia, ¿cuántos saben que el sello de Dios es el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo, amén. Entonces sin el Espíritu Santo tiene la marca de la bestia. Entonces la única diferencia que hace una persona que no es marcado por la bestia es que él tiene el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la Biblia dice que estos dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuere posible, a los elegidos. Pero nunca lo hará. Dice, porque ellos fueron elegidos a vida eterna. Y la Biblia nos habla de 10 vírgenes. Nos habla de 5 prudentes también. Y nos habla de 5 insensatas.
cuando hablamos de 5 prudentes y cuando hablamos de 5 insensatas, no es lo mismo de la vid falsa y la vid verdadera. Pero al hablar de 5 prudentes y hablar de 5 falsas, amén, en el párrafo 177 el profeta dice, todas santas. Fíjense, cada una de ellas santificadas. La virgen prudente es santificada. Y la virgen imprudente también es santificada. Entonces allí ya no es lo mismo que estar hablando de la vid falsa y la vid verdadera. Porque a un genuino, amén, que es santificado, usted no lo puede llamar falso. Y quizá usted puede decir, el tal no tiene Espíritu Santo, pero tenga cuidado de no llamarlo falso. Porque él puede ser un genuino creyente. Pero usted dice, pero el tal no tiene Espíritu Santo. Sí, es que el tal ha sido llamado para otro propósito. Amén, muy diferente para el propósito que son llamados a todos aquellos que reciben el sello de Dios. Ahora dice, 5 eran dilatorias. ¿Qué significa dilatoria? Que ellas dejaron apagar sus lámparas. Eran vírgenes, pero dejaron apagar las lámparas. Dice, 5 tenían aceite en la lámpara y oyeron al esposo decir, he aquí viene el esposo. Y las 5 que tenían aceite en sus lámparas salieron al encuentro con el esposo, amén, y entraron a las bodas. Dice, y las otras fueron dejadas afuera donde está el lloro. ¿Qué representa entonces el aceite en la Biblia? Representa el Espíritu Santo. Si hablamos la escritura de Efesios 4:30, dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Entonces, la única diferencia entre las vírgenes insensatas era que éstas no tenían el Espíritu Santo. Pero las vírgenes prudentes sí tenían el Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios mío, aleluya. Entonces, mensaje de la marca de la bestia dice, la marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. Entonces, hay 2 clases de gente. Y con respecto a la salvación, amén, y el rechazo, eso comenzó allá en Génesis, amén, como también comenzó todo lo demás. Y hoy recibí una nota que me decía, ¿puede usted probar que la asamblea de Dios comenzó en Génesis? Y si usted no es conocedor del mensaje, usted pensará que hoy día recibí yo una nota, porque usted no conoce el mensaje. Pero cuando usted sabe que yo no soy un predicador de mí mismo, usted sabrá de quién estoy hablando. Y él dice, hoy recibí una nota que decía, ¿usted puede probar que la asamblea de Dios comenzó en Génesis? Dice, no puedo decir en cuanto a la organización, pero el espíritu que está en la asamblea de Dios sí comenzó en Génesis. Amén, porque un profeta sabía lo que había allí en esa iglesia. Y dice así, amén, dice exactamente, dice, y todas las demás iglesias renacidas comenzaron en Génesis. La llamada novia comenzó en Génesis y la novia verdadera también comenzó en Génesis. Dice, y todas las supuestas iglesias nominales, iglesias nominales, amén, como por ejemplo el párrafo que tiene la mayoría de la iglesia organizada en el mensaje, que dicen, esta iglesia se denomina. Una denominación. Amén, que es un conjunto, amén, de un grupo de personas que tiene presidente, tesorero, amén, libro de registro, amén, secretario, amén, y ellos hacen una organización. Y antes de hacer la organización tiene que presentar el nombre de la denominación. Y luego el hermano tiene que tener registro de todo. Pues entonces todas las supuestas iglesias nominales comenzaron en Génesis. Por eso que hay que tener cuidado.
Te dice, no, no pasa nada aquí, no pasa nada allá. Pero sí pasa. Ahora, ellas comenzaron también en Génesis. Dice, ambas fueron representadas en los primeros dos hijos, Caín y Abel. Caín recibió la marca de la bestia y fue despedido. ¿Ve? Usted recibe la marca de la bestia y está despedido. Ahora, Caín representó la marca de la bestia y fue despedido. Y nos damos cuenta que la serpiente, el cual había engañado a la madre de Caín, era una bestia. No era un reptil. Era el más astuto de todas las bestias del campo. Y en Génesis 4:15 nos dice que Dios marcó a Caín. Y tan pronto como Caín fue marcado, salió de la presencia de Dios. Oh, Dios nos ayude. Dios nos libre. Y dele gracias a Dios, porque aún permanecemos en la presencia de Dios. Lo captaron bien anoche, lo leyeron. Tan pronto como recibió la señal, amén, salió de la presencia del Señor. Aquí el profeta dice, tan pronto como recibió la señal. Si usted se fija, era una marca, pero la señal es una marca, amén, y el sello es una marca. En ambos casos es lo mismo, pero uno es el sello del Espíritu Santo y el otro es la marca de la bestia. Ahora Caín era igual a un hombre cualquiera. Usted no puede hacer a Caín un monstruo, o no lo puede hacer a un hombre diferente. Era igual a un hombre cualquiera. Era igual como Esaú, era igual como Jacob. ¿Y dónde podríamos trazar el patrón nuevamente? Caín era de la simiente de la serpiente. O digamos, Caín era, amén, de la simiente, el serpiente. O la simiente de la serpiente. Todo renacido por un padre espiritual. Los hijos de Caín, o sea, Caín, amén, todos renacidos por un padre espiritual, Satanás. Y nacidos por la serpiente, todo aquello son una planta que no plantó nuestro Padre Celestial. Oh, dicen ellos, todos somos hijos de Dios. Todos amamos un mismo Dios. No, no todos son hijos de Dios. Alguien dijo por allí, en la viña del Señor hay de todo. No, en la viña del Señor hay hijos de Dios. En la viña del diablo hay de todo, porque allí a veces están entrampados los hijos de Dios. Amén. Así que en la viña del diablo hay de todo, pero en la viña del Señor hay hijos del Señor. Ahora, por lo tanto, toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Amén. Y no heredarán. Y usted dice, pero si se arrepienten. No, porque no le es permitido que ellos lo vean. Ya leímos los textos antes. Amén. Él le hablaba por parábola para que viendo no vieran. Amén. Para que no pudieran entender. La parábola tiene un propósito que va directamente al Hijo de Dios. Para que el Hijo de Dios lo pueda ver. Para que el Hijo de Dios lo pueda entender. No todos ven lo que tú ves, mi hermana, mi hermano. Dale gracias al Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le damos gracias a Dios. Amén, porque los hijos de la simiente de Dios, hermano, son nacidos por medio de la semilla del Hijo del Hombre. Ahora quiero resaltar, amén, el padre natural, que ya lo he explicado, de los hijos del diablo. El natural es la serpiente. El padre espiritual es el diablo. Ahora, el padre natural, amén, de Adán, perdón, el padre espiritual de Adán y Eva era Dios. Amén. Ahora, el padre natural de los hijos de la tierra era Adán.
Y quiero resaltar que todos los nacidos de Adán y Eva vienen con el espíritu del Dios de este siglo. Ellos traen el espíritu del Dios de corta de este siglo. O sea, traen el espíritu del diablo dentro de ellos. Ellos son híbridos. Simiente híbrida. Usted dice, yo soy hijo de Adán y de Eva. Pero usted es un híbrido. Amén. Hay dos grupos de diferentes personas en el campo hoy. San Mateo 13:37, Jesús nos explica claramente en la parábola. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, el campo es el mundo. Y el que sembró la buena semilla, amén, es Dios. Es el Hijo del Hombre. Entonces, en este mundo, hermano José, hay simiente sembrada por el Hijo del Hombre. Pero también hay simiente sembrada por Adán y Eva. Porque Adán y Eva, amén, engendraron, son nuestros primeros padres. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Pues entonces los hijos de Satanás vienen por medio de la serpiente, amén, y Eva, que dejó caer la palabra, y el día que comiere moriréis. Entonces los hijos de Dios son solamente, exclusivamente sembrados por Dios. Escuche, mi hermano Douglas, ese hijo que usted sembró allí no es un hijo de Dios. Es un hijo natural. Es un hijo suyo. Allá yo tengo a mi Carlito Esteban. Amén. Y José tiene a Joel. Y usted tiene a la hermana allí. Pero eso lo engendró usted. Yo engendré a Carlos Esteban por gracia de Dios. Dios permitió que yo entrara a mi esposa y mi embrión entró allí y salió peladito, salió de la forma que hasta con las características mías. Por eso que a veces no lo puedo golpear, porque me golpeo a mí mismo. Porque tiene mi naturaleza, tiene mi forma. Pero la única manera, escúcheme Douglas, la única manera que ese hijo sea hijo de Dios es que nazca de nuevo. Por eso que basar nuestro destino eterno en que somos del mensaje no significa nada. Por sus frutos. Porque si usted es un hijo de Dios, imposible es que usted se esté revolcando en el pecado. Porque apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pero si usted dice que es hijo de Dios y usted está fumando, y usted está tomando, y usted, mujer, está siendo una adúltera y está coqueteando con el almacenero, con el señor de por allá, usted es una diabla que no ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento le quita la concupiscencia de la carne. Solo Dios engendra hijos de Dios. La Escritura dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Pero aquellos que le recibieron, le dio potestad, amén, de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, amén, y reciben a Jesucristo como su Salvador personal, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y no son engendro de carne ni de sangre, sino de Dios. Aleluya. Entonces, los hijos de Adán y Eva vienen híbridos. Vienen con el espíritu. El espíritu. No con el germen simiente, con el espíritu del Dios de este siglo. Son simiente híbrida. Amén. Y hay dos grupos de personas en el campo hoy. Y Jesús explica la semilla claramente. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso es Dios. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. El diablo sembró la cizaña y la metió en la iglesia también. Sembró la cizaña y ambos son religiosos. Porque ambas naturalezas, ya lo dije al principio, ambas naturalezas son la iglesia. Son llamados la iglesia. Pero en medio de la iglesia hay escogido de Dios. Hay simiente de Dios. Entonces la buena semilla es creada por el Hijo del Hombre. El que nace por medio de Adán y Eva tiene que morir. Amén. Pero el que nace por la semilla del Hijo del Hombre, hermano, ese es eterno. Esa es una nueva criatura. Fíjate, amén, la buena semilla sembrada por el Hijo del Hombre no es creada por Adán. Adán no pudo crear la buena semilla. Amén. Eva no pudo crear la buena semilla, porque Adán incurrió en transgresión por ocurrir a Eva, y Eva fue una transgresora. Entonces, repito, los nacidos de Adán y Eva son híbridos. Aleluya. Y escucho una voz muy lejos que dice: yo soy simiente genuina. Sí, el que es nacido de Dios. Y me alegro que sea nacido de Dios. Pero si es nacido de Adán y Eva, usted es un híbrido. Le guste o no le guste. Y debe reconocerlo porque es palabra profética. Entonces, repito, los nacidos de Adán y Eva son híbridos. Amén. Ahora, la buena simiente espiritual, genéticamente y proféticamente, por la palabra de Dios, son los hijos de Dios. ¿Escuchaste? La simiente espiritual, genéticamente, proféticamente, por la palabra de Dios, son los hijos de Dios, los cuales no son engendro de carne ni de sangre. Entonces, ¿quiénes son la cizaña o los hijos del diablo, genéticamente hablando? Amén. Los hijos del diablo o la cizaña son los hijos de la serpiente. Son los hijos genéticamente de Satanás, porque él fue el que la sembró. Usted dice, no dijo usted que fue la serpiente. Sí, pero espiritualmente, el que sembró la cizaña, de acuerdo a Mateo 13:39, es el diablo. El enemigo que engendró humanamente la cizaña es la serpiente. Y está allí en Génesis 3:15. Amén. Los nacidos de Dios son los únicos que heredarán el reino de Dios. La cizaña tiene que ser destruida. La cizaña tiene que ser acabada. Hermano, y los hijos de Dios saltaremos sobre la ceniza de los impíos. No tiene nada que ver con los justos. Porque los justos serán salvos a través de un periodo de tribulación. Y usted dice, hermano Cañete, justo es un pastor. Sí, mi hermano, si yo no estoy incluido en el número, amén, de aquellos que suben en el rapto, hermano, y que estarán en un milenio con Dios. Y si soy justo, hermano, entonces estoy incluido en el número que tiene que pagar el precio. Porque son parte del patrón, o sea, son parte de la tela. Amén, la tela, digamos, es todo esto que está aquí, por decirlo así. La tela es todo esto. Amén, pero esto que está aquí es parte de la tela. Y si yo tomo esto para acá, hermano, entonces yo estoy tomando un modelo, sacando esto de aquí, pero lo demás todo esto es genuino. Entonces, ahí está la tela, están los llamados hijos de Dios. Y en medio de los llamados, Dios pone el patrón y saca a los escogidos. Y los escogidos, hermano Horacio, son la novia. Amén. Son los llamados para subir en el rapto. Son los llamados para entender, hermana Cristina, hermana María, el reino de los cielos. Mientras otros estarán ahí en la silla sentados, no entendiendo nada.
Amén. Y otros estarán desesperados diciendo: Señor, revélamelo. Aleluya. Así que si usted no tiene seguridad y no lo veo desesperado, pues eso prueba entonces que usted está relajado de la hamaca de la predestinación. Soy bueno, no le hago mal a nadie, yo pago los diezmos, voy a la iglesia, salto cuando el pastor predica, pero no entiende nada del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Esto que voy a hablar aquí le va a pelar cables de la mente. Pelar cables de la mente es cuando, hermano, tú conoces lo que hace. Él es electricista y él sabe que cuando se calientan mucho los cables y entonces, hermano, se pega uno a otro, explota el chispazo. Entonces quiero que sepan que hay gente elegida para ser redimidos y son salvos por gracia. Mientras que hay otro grupo de gente que está condenada a la destrucción. Así que no se relaje mucho. Aleluya. La sola razón que se relaja es porque usted no es simiente. Repito, toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Son hijos del diablo. Y sabemos que Dios conoce el final de cada uno desde el mismo principio. Tenemos las elecciones que hace Dios y irrevocablemente la elección que hace Dios nadie la puede frenar. Y usted dice: hermano Juan, yo tengo tanta falla, y yo digo, yo quizás no subo en el rapto y quizás me siente tremendamente mal, pero si Dios hizo una decisión de llevárselo a usted en el rapto, no importa tu comportamiento, Dios te va a llevar en el rapto, porque en alguna parte te va a aparejar. Aleluya. Quizás tú estás mirando tu condición actual, amén, pero si eres de Dios, el que es de Dios oye la voz de Dios y la sigue. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, le damos gracias a Dios, amén, que estas cosas que están escondidas, amén, son profundas y son dignas de ser tomadas en consideración. Vamos a hablar entonces la elección de Dios. Cuando Él elige, es irrevocable. Nadie puede frenar lo que Dios eligió. Porque a Él le plujo, porque a Él le plació, de puro gusto, porque se le antojó, porque quiso, porque Él hace como quiere y lo que quiere. ¿Y quién puede decirle a Él: ¿por qué haces tú así? Él hace lo que quiere. Amén. Ahora voy a mostrar 3 clases de elecciones. Hay elecciones que Dios le permite a Satanás. Escúchame, elecciones que Dios le permite a Satanás. Y otra, hay elecciones que Dios nos permite a nosotros. Pero hay elecciones que le permiten a Dios. Las elecciones que me permite Dios a mí es porque quiere, porque lo quiso. Y las elecciones que Dios le permite hacer al diablo es porque Dios quiere. No es que el diablo diga: yo lo voy a hacer. No, porque si Dios no quisiera, lo frena. Es como usted, si un hijo de Dios y usted se va a ir a tal lado, amén, y voy a hacer tal y tal cosa, y si Dios no quiere, hermano, no va usted. Porque usted es guiado por Dios. Y Dios, si lo quiere, está bien. Pero si no quiere, no. Entonces el diablo hace elección y cosas porque Dios lo quiere. Y el hombre hace cosas también, amén, porque Dios lo quiere. Bendito sea el Señor. Porque Dios conoce a los suyos. Y existen elecciones, amén, que Dios nos permite hacerlas a nosotros. Como por ejemplo, a veces hacer la voluntad permisiva en vez de hacerla perfecta.
Y a veces Dios permite que usted haga la voluntad permisiva para que usted conozca la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando usted hace la permisiva, por los resultados que le produce, usted sabe que no era la perfecta voluntad de Dios. Y entonces cuando usted retrocede, ahora sí sabe cuál era la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Entonces hay elecciones en Dios, amén, que Dios permite que las pueda hacer el diablo, amén, que las pueda hacer el hombre, amén, pero en las elecciones de Dios no lo puede parar el diablo, no lo puede parar el hombre, nadie puede parar a Dios cuando Él hace algo y lo decide. Amén, bendito sea el Señor. Miren ustedes a Saúl. Saúl era de simiente escogida. Usted no va a encontrar a Saúl, hermano, de simiente falsa. Era de simiente escogida. Era de un linaje escogido. Él era de buena semilla. Él era de buen linaje. Amén. Y entendemos que por la Escritura estas simientes vienen peleando desde el principio. Como Caín y Abel, Esaú y Jacob, que venían peleando del mismo vientre. Y Dios le dijo: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ni aún habían nacido. Y Dios llamaba a Jacob y aborrecía a Esaú. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo puede ser esto? Dice usted, hermana Pela, ¿cómo puede ser esto? Es que Dios en su preconocimiento sabía quién era Esaú y sabía quién era Jacob. Y antes que nacieran, Dios llamaba a uno y al otro. Y al otro lo aborrecía. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Quién puede decirle al alfarero por qué hace así el vaso? Él hace lo que Él quiere. Amén, bendito sea el Señor. Ahora eso se llama predestinación. Amén, y ustedes fueron predestinados de antes de la fundación del mundo. Cada uno aquí fue predestinado por Dios para un propósito. Aleluya. Entonces hay predestinados, elegidos para vasos de honra. Y hay predestinados elegidos para vasos de deshonra. Oh, Dios mío. Fíjese cómo Esaú se casó con una de la raza maldita. Esaú se casó con una mujer de la raza maldita. Tomó a una de las mujeres de la raza de Canaán. Por cuanto esto hiciste, maldito será Canaán. ¿Lo recuerdan? Y él tomó unas mujeres de la raza de Caín. Amén. A Ada, que era hija de Elón, el Eteo. Y por allí nace una mayoría de la simiente del maligno. Y él se casó con gente de simiente maldita. Amén, pero él era de simiente bendita. Y usted dice, hermano, Esaú se perdió. No, Señor. Él era un ungido de Dios. Y usted dice, pero murió de esta manera o esta otra. Como haya sido, Dios lo tiene a él todavía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjate, este hombre tomó, amén, una mujer, amén, de la raza maldita. Se casó con gente de simiente maldita, pero él era de simiente bendita. ¿Qué hizo entonces Saúl? Le dio vuelta la espalda a la simiente bendita. Por eso, creyentes, nunca ustedes le den vuelta la espalda a la simiente bendita, porque no hay nada más privilegiado y nada más de cuidado que la simiente bendita de Dios. Aleluya. Esaú se fue por el camino de la simiente maligna. Y Caín es mencionado hijo del maligno. Así es como lo nombra la Escritura. Y Caín ni siquiera está incluido en la genealogía, amén, en la genealogía de Adán, sino que Caín tiene su propia genealogía.
y cada uno de los que vienen por la simiente de Caín, hermanos, son enemigos de aquellos que son verdaderamente amadores de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjate entonces, Caín era el maligno. Entonces cada hijo nacido bajo la genética de los hijos del maligno son hijos de Lucifer. Son hijos del que sembró cizaña. Son hijos del diablo según Jesús. Son vasos permitidos, hechos por Dios para deshonra. Entonces toda guerra comenzó en el cielo. Y esta guerra viene a través de dos poderes. Amén. El poder de Dios para creación y el del diablo para perversión. Y usted vive, amén, y es guiado en este mundo por uno de esos dos poderes. Uno para perversión y el otro para creación. La guerra contra la simiente viene desde el principio, amén, por medio de Caín en contra de Abel. ¿Y por qué fue aborrecido Abel? Porque Abel presentó presente por medio de revelación. Y el diablo odia la revelación. El diablo quiere algo literal, el diablo quiere algo allí natural, sin revelación. ¿Quién dicen los hombres que dijo el hombre? En ninguna parte estaba escrito tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero revelación puso a Pedro en una nota más discordante que los religiosos. Porque revelación es algo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Entonces el Dios de los cielos elige vasos para honra o vasos para deshonra. Amén. Y como decía, Saúl se casó con una raza maldita, tomó la mujer de Canaán, Ada, y se fue por el camino de la simiente maligna. Amén. Y como dije, Caín es mencionado hijo del maligno, y los nacidos por la genética de los hijos del maligno, hijos de Lucifer, son vasos hechos para deshonra. Entonces, hermano, el poder de Dios está para creación y el del diablo para perfección. Y la guerra viene desde el mismo principio. Tenemos a Saúl, Jacob, Caín y Abel. Amén. Ananías y Jeremías. Amén. Saúl y David. Amén. Judas contra Jesús. ¿Qué tenemos hoy? Simiente organizacional. Amén. ¿Contra quién? Contra la novia. Noten hoy la gran hostilidad. Amén. De la simiente falsa. La simiente verdadera pone una cita y la simiente falsa comienza a contrarrestar la cita. Porque la simiente falsa procura que ella y no otra es la iglesia verdadera. La vid falsa procura decir que ella es la simiente verdadera y no otra. Y dice la Escritura que hay una gran enemistad entre ambas simientes. No, como que no se llevan bien. Porque Génesis 3:15 lo decretó. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La hostilidad de Satanás hoy en día es contra la novia. Y no son los ricos, amén, y no son todas estas cosas las que verdaderamente, hermanos, lo están provocando. Es Satanás, porque está yendo contra la novia. La profecía es que la simiente de la mujer, la cual es la simiente prometida, la descendencia de la mujer por la vía de Cristo, no la simiente de la mujer por la vía de Adán y Eva, sino por la vía de Cristo, por la vía de Jesús, por la vía del libertador. Esa simiente que venía por la vía de Cristo, el libertador, le heriría la cabeza. Y la simiente de la mujer, amén, Cristo le dará un golpe de muerte a Satanás. Y vendrá la destrucción terminante y eterna. Y Satanás va a recibir la destrucción eterna. No hay manera, ni tiene germen de arrepentimiento. No tiene semilla
para reconocer la palabra de Dios como lo mejor de este mundo. Porque Lucifer, Satanás, cree que él tiene un reino mejor que el de Miguel. Satanás entonces herirá la simiente de la mujer en el cascañal. ¿Cuándo fue eso? Allí, en la muerte de Cristo, en el cruz del Calvario. Fue una herida no permanente. Y usted dice, hermano Cañete, pero la herida de Satán, amén, sobre Jesús, fue una herida de muerte. Pero yo le digo, no permanente. Porque Él se levantó de los muertos. Él le arrebató la llave de la muerte, del Hades y del sepulcro. Entonces no fue una herida, hermano, permanente. Fue una herida momentánea que le duró apenas 3 días. Aleluya. Porque el tercer día el Señor resucitó. Aleluya. Con las llaves de la muerte, con las llaves del sepulcro. Apocalipsis 1:18. Amén. Jesús con esta cita está aclarando quién es Él y dónde terminará nuestro enemigo. Apocalipsis, libro del símbolo, 17 de junio 1956, párrafo 72. Ahora fíjense 3 cosas: el que es, el que era y el que había de venir. El mismo de ayer, de hoy y por siempre. Un poco más adelante, en el mismo capítulo dice: el que vivo, he sido muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Dice, tengo las llaves. Amén, Apocalipsis 1:18. No alguna iglesia, y tampoco Pedro su catedral o Roma, o alguien que allí que tenga la llave. Esa es la llave de compañerismo. Pero dice, yo tengo una llave del infierno, tengo la llave de la muerte. Amén. ¿No lo ama usted a Él hoy? Él tiene la llave de su gozo. Él tiene la llave de su alabanza. Él tiene la llave de la felicidad para usted. Y aunque la gente piense que es perder el tiempo ser un cristiano, no hay nada más lleno de gozo que ser un hijo de Dios. Desde que conocí a Dios hasta ahora, nunca me he arrepentido de ser un cristiano. Y cuyos nombres están inscritos en el libro del Cordero, en internet y aquí, ellos reconocerán que lo más glorioso es ser cristiano. Y el impío dice, pero usted tiene problemas, usted tiene batalla. Sí, Señor, pero la diferencia estriba que yo tengo un ayudador que me dice a mí, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Aleluya. Dicen amén los que aman a Dios. Dice, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio y las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 de la iglesia, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí será formado Dios. Yo soy, I am, yo soy el que soy, I am, yo soy el que soy. Oh, aleluya. Mensajero de la hora. Así que Dios es Dios y todavía es el gran yo soy. No soy el yo era, el yo soy. Ahora, tiempo presente. Ela, Elohim. Amén. Y aquí está Él para sanar a aquellos que creen. Pero solo aquellos que crean, ellos van a ser sanados. Sea lo que sea lo que tenga, usted siempre tiene que creerlo. Porque Jesús dice que Él tiene la liberación
de la tumba, del sepulcro, tiene las llaves del infierno, tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Y yo puedo encerrar lo sobrenatural y lo natural. Y en mi mano tengo las llaves del infierno, de la muerte. Amén. Hay una puerta abierta. Ven y toma estas aguas gratuitamente. Alabado sea Dios. Si mientras la serpiente, 28 de septiembre 58, dice: yo soy el que soy, el que estuve, el que vivo. Amén. Por los siglos, siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que quiera venga y tome y beba del agua gratuitamente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro gran Dios. Párrafo 240. Dice: la simiente de los justos casi se ha acabado. La simiente de los justos casi se ha acabado. Háblele a la gente acerca de regresar a la Biblia, a la manera de la Biblia. Háblele a la gente de los milagros. Háblele a la gente acerca de eso. Su iglesia no lo cree. Así que ellos son bastardos. Bastardos para Dios. Pero nosotros sí podemos soportar las tribulaciones. Antes que el pecador llegue a ser un cristiano, él tiene que morir a sus pensamientos, morir a su propia manera de pensar, morir a todo lo que nos rodea. Antes de ser un cristiano, tiene que venir una muerte sobre usted, morir a esos viejos pensamientos. Y después de esa muerte viene la resurrección. Estoy hablando de los justos. Amén. No sé si tan largo he hecho esto, pero tengo 2 párrafos todavía. ¿Me permiten leérselo? La iglesia de Sardi, hablando del justo, hablando de los justos, hablando del patrón, del remanente que sobra. Amén. El patrón son los genuinos. Amén. Ahora dice: porque solamente hay 2 resurrecciones. Amén. Siendo que no califican. Amén. Fíjese, siendo que no califican. Amén. Los justos para la primera resurrección, entonces tienen que salir en la segunda. Amén. La cual es la resurrección para el juicio. Aquellos que calificaron para la primera resurrección, la novia no será juzgada. Ella subirá. Hay 7 mensajeros para las 7 edades de la iglesia. Y al fin de la edad pentecostal, escúchame, hay 7 mensajeros para las 7 edades de la iglesia. Y al fin de la edad pentecostal, según la palabra de Dios, que Dios me ayude para mostrárselo, debemos recibir un mensajero. ¿Usted sabe quién es ese mensajero? Que tomará todas las cosas que ellos dejaron sin terminar y revelará todos los secretos de Dios para aparejar a la novia para el rapto. Entonces este mensajero tiene un mensaje, amén, que lo larga para poder hacer una dama escogida y comienza a mostrarle a ella, revelando los misterios, amén, que están escritos en la parte de adentro del libro. Dice: pero luego vienen 7 truenos misteriosos que ni están escritos. Y yo creo que por medio de estos 7 truenos será revelado en estos últimos días lo que se necesita para reunir a la novia para obtener la fe de rapto. Porque con lo que tenemos ahora no lo podemos hacer. Hay algo hacia lo cual tenemos que proceder. Porque con lo que tenemos apenas tenemos fe para sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de la tierra. Y hallaremos eso más adelante, Dios mediante, hallaremos en donde están escritos. Ahora el juicio de estos obradores de maldad. Voy cerrando. A través de las edades. Escucha, mira lo que dice José aquí. Amén, primer sello estoy leyendo. Párrafo 99, 98 y otro. Amén. A través de las edades, estos sellos han sido abiertos. ¿Ve? Para la gente que dice, los sellos están cerrados, porque ellos no tienen revelación. Y todavía están allí. Mano Carlos, los sellos no están revelados. Y por lo que encuentro aquí, es lo que el profeta dice: a través de las edades, estos sellos han sido abiertos. Amén, párrafo 99. Y ahora cuando el último sello, a través de las edades, todos mirarán los sellos y se tomará lugar
y entrarán en la tribulación. Y todos los obradores de maldad y en todo periodo, amén, que ha estado obrando misteriosamente en la iglesia, porque más adelante veremos en dónde ellos obraron en el nombre de la iglesia. Ellos obran en el nombre de la iglesia. Y ellos dicen, la iglesia tiene el poder. Amén. Y la iglesia mía no cree así. Y nuestra iglesia no cree así. Y cambiaremos algunas cosas. Cambiaremos esto. Porque la iglesia nuestra no cree así. El poder de la iglesia. Hasta ahora, dice el profeta, a través de las edades, todos miran esos sellos. Y veremos entonces más adelante en dónde obraron en el nombre de la iglesia. Y dice, ellos aún autonombran la iglesia. Vean si esto es la verdad o no. Con razón he estado en contra de las denominaciones sin saber el por qué. El profeta estaba contra las denominaciones y no sabía por qué. Ahora todo empezó en forma moderada, porque las denominaciones lentamente, en forma moderada. Y con el tiempo se comenzó a empeorar y fue empeorando. Y pues dijeron, pues eso está bien. Amén. No hay nada mal. Amén. Que podamos fumar un cigarrillito. No hay nada mal en beber algo. Amén. Todo lo que te pongan en la mesa. Amén. Compartirlo. No hay nada mal bailar un poquito. Amén. Porque en la iglesia católica su mamá lo hacía. Entonces ellas comenzaron moderadamente entrando en sketch, pintándose los labios. Amén. Colgándose los aretes y poniéndose toda clase de inmundicia contraria a la palabra de Dios. No hay nada malo en eso. Ellos no vieron nada malo en eso. Dijeron, pues eso está bien. Ahora volvamos a la revelación de la simiente verdadera. El primer sello, párrafo 110 dice, el profeta dice, estos son misterios que todavía no conocemos. Amén. Y dijo que están abiertos ya. Dice, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Amén. Y cuando eso ocurra, va a impartir de fe y gracia de rapto para la novia del último día. Sin embargo, hay algo todavía que no podemos ver claramente. Hay algo allí, pero me imagino que cuando estos misterios comiencen a manifestarse, yo lo revelaré en aquel día. Juan, no le escribas esto. Amén. Porque tropezarán con ellos. Déjalo pasar, Juan. Déjalo pasar. Pues, pero yo lo revelaré en aquel día cuando ellos tengan necesidad de saberlo. ¿Cuándo lo revelará, hermano Juan? Cuando ellos tengan necesidad de saberlo. Oh, aleluya. Qué gran día será. Dios los bendiga. Dios los guarde. Aleluya. Pueden pasarlo música. Qué gran día será. Amén. Cuando le llegue a ver. Cuando Jesús contemple por algo por ahí es. Ya ni me recuerdo. Amén. Qué gran día será. Oh, aleluya.